3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Mónaco, octavo Gran Premio de este. Por favor, dejemos los fanatismos de lado. ¿Cuándo ha sido este un programa parcial? No, este es un programa parcial. Este es un programa parcial. ¿Cuándo ha sido imparcial? Triunfo de Leclerc, que es lo único que se puede comentar, ¿no, Pablo? Aparte, una carrera aburridísima y una clasificación bastante buena, donde vimos muy apretada la parrilla, pero finalmente el domingo fue siesta, pero con la emotividad que tuvo el triunfo de Leclerc. Cuéntanos y expláyate, por favor. Sí, un fin de semana que terminó siendo bien emocionante y se entiende obviamente toda la gente que encontró la carrera aburridísima. Yo en lo personal estaba más como nervioso, ¿cierto? De que no pasara algo extra y yo pagaba porque la carrera siguiera siendo aburridísima, que no pasara ningún otro incidente y que terminara tal cual. Así que siento no comulgar con toda la tristeza del resto, pero sí, yo creo que hay que separar un poquito, ¿cierto? La parte netamente deportiva de la parte resultado eh, de, y de que al final obviamente se termina rompiendo una especie de maldición que no Una era solo de maldición. Leclerc, que en el fondo que es cierto que ya venía con malos resultados y lo hemos visto en todos lados, desde la Fórmula 2, Fórmula 1, donde ya había tenido dos pole que no pudo transformar en resultados y que finalmente logra romperla, pero aparte de eso, una sequía de Ferrari muy larga sin haber ganado en Mónaco. Así que también en el fondo son varias cosas que se logran, ya sé que todos los tifosi estén muy contentos, a pesar de que haya tenido quizás poca emoción la carrera en sí. Totalmente, fue una carrera plana, totalmente dada la bandera roja que tuvimos al principio de la carrera, ¿no? Que la provoca Kevin Magnussen con Checo Pérez, donde obviamente desde el lado más ultra de Checo, Magnussen es un criminal y por otro lado, por ahí hay Para la gente FIA no que... pasó nada, Y para la FIA no pasó absolutamente nada. O sea, un Magnussen que se una lanza en un locura. lugar que no corresponde y la FIA ni siquiera lo nota y lo anota, ¿cierto? Lo Como investiga. para ir a investigación. Ni siquiera llegó a la investigación el incidente, lo cual fue una locura. Pensando en que además sí investigó el incidente de Sainz con Piastri en la primera curva, en la primera vuelta. O sea, no tiene ni un sentido. Y con un Checo que termina con un auto destrozado, con su carrera destrozada en Mónaco, que ya la había destrozado en todo caso con la clasificación. Pero con un costo no menor para Red Bull de 2 a 3 millones de dólares la Uf. reparación de ese auto, lo que va a implicar en el límite de costos hasta aquí a final de año. Así que ahí tenemos un detalle no menor que podría afectar a las evoluciones del Red Bull durante el 2024. Así es. Una carrera que, como dijiste, se vio marcada por esa bandera roja porque lo que provocó, ¿cierto?, fue que todos los equipos aprovecharon la bandera para hacer el cambio obligatorio de neumáticos en la primera vuelta, lo que generó de que, salvo, creo que hubo 3 pitstops por ahí o 4, no hubo más durante el resto de la carrera, por lo que Claro. se arruinaron toda la estrategia. Sabemos que en Mónaco históricamente ha sido difícil adelantar, incluso en la época antigua, con los autos más chicos y qué sé yo, cuesta. Pero quizás sí al menos tenían la estrategia, ¿cierto? Las paradas de pit podrían hacerte cambiar posición. En este caso, al tener esta bandera roja, se eliminó toda posible estrategia y eso terminó haciendo que la única estrategia al final era la de Leclerc, Russell y Alonso, que cada uno trataba de ir más lento para Claro. cuidar neumáticos, evitar ciertos gaps, en un caso, ¿cierto? Que era el de la Ferrari con los Mercedes para no darle un espacio a Norris, y atrás Alonso que echaba más atrás aún para darle un espacio a Stroll que finalmente lo utilizó, pero lo arruinó con un pinchazo al final. Así que fue una carrera ultra lenta, con pocos cambios de posición, pero que, como dije antes, este efecto de la bandera roja ha levantado ahora mucha discusión sobre si Nuevamente. Claro. debería obligarse en el fondo a hacer una parada adicional, que en el fondo no es evitar el cambio neumático, porque en el fondo tiene unas implicancias de seguridad y en el fondo a veces hay que permitirlo, pero que se exija en el fondo hacer una parada adicional cuando ocurran estas banderas. Así que yo creo que esto lo han dicho pilotos, comentaristas, que sé yo, así que es probable que se revise en algún momento. Claro. Y ahí podría también, una de las cosas
que también algunos mismos pilotos han dicho, quizás para hacer más entretenido Mónaco hay que, no sé, obligar a 3 paradas y una estrategia de 3 detenciones obligatoria. Puede ser, ahí hay que ver qué ocurre con Mónaco. Al final se está convirtiendo simplemente, y ya lo que venimos viendo en los últimos años, ¿cierto?, en una carrera de clasificación y que incluso podría, si me preguntas, eh, yo haría Mónaco, lo mantendría, pero lo mantendría fuera del calendario. O sea, obligaría a la carrera tal como lo hace la IndyCar con el Thermal Club, que es una carrera que está fuera de los puntos, pero tiene un premio específico para los pilotos. Entonces vas a Mónaco, haces 2 clasificaciones, sábado y domingo, solo quali, y ve quién es el mejor y listo. Y te entretienes sábado y domingo Un y evento, fuera de los un puntos. evento. Es un evento, pero que esté dentro del calendario y que no sea Sí, puntuable. es Y le das toda la complejo. emoción y todo el glamour que quieran. Sí. Y se mantiene y hacemos solo clasificaciones. Encuentro que ahí se la dejo a la FIA y a nuestro amigo Stefano Domenicali, dueño, bueno, no, representante de Liberty, ¿cierto? CEO de Liberty. Clasificaciones contra reloj como la Fórmula E. O sea, sorry, uno contra uno, Uno podría contra decir. uno, por ejemplo. Todos los formatos que queramos. Tienes 2 días para hacer simplemente simulaciones de clasificación y ver quién es el más rápido en ese circuito que sí, obviamente, hay que ser muy diestro, obviamente, para pasar entre medio de Eso. todas esas paredes. Y cuántas veces hemos visto al mismo Leclerc que se pegó contra los muros al momento de hacer una pole y no lo lograba. Y ahora lo hizo El mismo perfecto. Max, Y o el ojo, Max también. ¿Cuántas veces que el tocó quali al el muro? final pierde su última vuelta y en el fondo recordó Max sale sexto porque toca en la última Y toca en la primera con Max. curva. Exacto. Y toca la primera curva. Entonces, al final, buscando esos límites, bastante interesante que podría ser. Y bueno, el resto de la carrera, la emoción de Leclerc, él mismo lo dijo. 2 vueltas antes ya tenía los ojos llenos de Los ojos lágrimas. llorosos. Los últimos 10 giros le dijo al equipo: este auto lo voy a llevar a casa, no voy a estar empujando más y haciendo diferencias con Piastri, que Exacto. tenía 8 segundos de diferencia en ese momento, que hubo un momento en que se separan completamente. Y el juego interesante que se dio durante la carrera fue Ferrari con McLaren, donde en ciertos momentos Sainz apuraba y en ciertos momentos dejaba el espacio para no degradar tanto el neumático, pero también para ir haciendo que ese mismo juego McLaren lo tuviera y se desgastara los neumáticos de forma pareja en las 2 escuderías. Fue un buen trabajo de Sainz que no se notó mucho, pero creo que fue bien interesante. Sí, porque ahí, bueno, como delante contaste, hubo un toque, ¿cierto?, de Sainz con Piastri, eso hizo que Sainz tuviese que cambiar los neumáticos. Bueno, todos lo cambiaron, pero en el fondo el problema es que él no pudo guardar ese juego, en el Claro. caso de necesitarlo después, ¿cierto?, que era el neumático medio. ¿Por qué? Porque tenía un pinchazo. Entonces, si es que llegaba a haber alguna para, por ejemplo, de Norris, que tratara de hacerle alguna especie de undercut, lo lógico hubiese sido que, claro, que Sainz le siguiera sobre la misma, trataran de mantener quizá la distancia y siguiera protegiendo un poco el juego de Leclerc. El problema es que Sainz no iba a poder hacer eso porque solo tenía neumático Usado. blando. Y Sí. claro, un blando nuevo nomás, claro. Entonces no iba a poder protegerlo. Entonces la estrategia de Ferrari fue: no permitamos que Norris tenga ninguna instancia para hacer una parada gratis porque sabían que atrás Russell ya no iba a parar y Russell iba a durar hasta el final, entonces ¿No? Norris no iba a poder arriesgar. Y en un Así que de esa momento, forma se y mantuvo. esa parte fue interesante de la carrera donde para Hamilton le da la parada gratis a Max y luego va a cubrirse el undercut, ¿cierto? Y Exacto. luego Russell tiene la ventana como para hacer lo mismo y que Lo tenía que podría haberlas hecho. y haberla hecho inmediatamente e ir a buscar a los McLaren. Pero al haber hecho eso le daba el espacio a Norris. Y ahí Mercedes decidió un poco la misma estrategia de McLaren, de decir, aseguro el lugar que tengo porque aquí no me pasa nadie. Y Russell Exacto. con Max, que venía 2 segundos más rápido que él, no lo pasó. Imposible pasar en Mónaco. Entonces, por lo tanto, mejor aseguras el quinto puesto. Por el otro lado, McLaren asegura el segundo y el cuarto sin hacer tirar los dados, porque en algún momento incluso daba para Eso. que Piastri hiciera la parada, tenía la ventana, perdía obviamente, llegaba al cuarto lugar, pero McLaren perfectamente podría haber quedado tercero y cuarto, y no segundo y cuarto. Y eso fue la suma final que dijo McLaren: no voy a hacer ninguna estrategia extraña y arriesgar este segundo y cuarto lugar y un podio en el segundo lugar al lado de los Ferrari, al lado de Leclerc, que ya va a ganar. Y eso Esto al obviamente es final parte de la discusión, ¿no? fue mucha teoría de juego. Y al final, ¿en qué terminaron? Los 10 primeros manteniendo las mismas 10 posiciones de salida. Cosa que nunca había Al pasado en final la fue Fórmula eso. 1. Así es. Además, es primera vez. Entonces, también te habla de estos circuitos que son antiguos, que ya no están
adaptados a estos autos nuevos. Por mucho que se critiquen los circuitos nuevos, de otra forma, esos circuitos nuevos están adaptados y están hechos para estos camiones, porque son unos camiones realmente, y versus los autos anteriores de generaciones, 20 años atrás. Y por lo tanto, estos circuitos viejos quedan ahí muy, muy cortos. Aparte de eso, tuvimos a Ocon saliéndose de madre y que pone en peligro su existencia en Alpino, ¿no? Así es, hemos hablado infinitas veces, ¿cierto?, de la relación, que sabemos que no es buena. Cuando lo juntaron fue llamativo porque sabe que trae una historia. Y que ya han tenido varios incidentes. ¿Cuántos ya? Este es el segundo año que están juntos. El, pero ya en esta oportunidad, al parecer, colmó la paciencia de Bruno Fabin. Famen. Y en el fondo ya se dijo, en el fondo, los rumores de la prensa, aunque son de la prensa británica, sí, de que incluso a Canadá podría no llegar Ocon. O sea, ya dijo ¿cómo se llama? El CEO, creo, Bruno que iban a tener que conversar, que en el fondo era una actitud inaceptable, dando a entender de que se venían cambios. Ya se sabe que Ocon, en el fondo, él se veía fuera del pin. Yo creo que, independiente de esto, él se veía fuera a fin de año. En el fondo, él está tratando de negociar por ahí, se dice, bueno, siempre ha tirado para la Mercedes, pero también eso se está rumoreando un poquito que podía ir a Haas. Claro. Sabemos que la diferencia entre Alpine y Haas podría ser incluso dar un paso al costado, pero eso significa que él ya está aburrido del Alpine, no ve ningún futuro y prefiere incluso eso, quizás gastarse un año en Haas, esperando que se abra algún puesto para el 26. Y pensando que Haas necesita un piloto de experiencia, porque a Magnussen lo van a echar, Hülkenberg ya se va a Sauber y suben a Berman. Bueno, entonces, por lo tanto, Berman, queda ese espacio. ¿Y a quién podrías traer? A Su, que no es un desarrollador, no es un piloto brillante, solo tiene auspicio. Y Ocon, de una forma, es mucho más que el chino. En eso, por más que se le vaya la cabeza, sabemos que es más que el chino. Entonces, en ese sentido, la opción de Haas no es mala. Pero hay que ver cómo se desarrolla y ver si es que lo reemplazan de cara a Canadá, lo cual sería muy fuerte, sería un golpe en la mesa muy muy importante. Yo creo que están viendo temas de contrato y también tiene que ver ahí obviamente la calentura del momento. Primera vez que vemos a un CEO que está tan caliente con respecto a un piloto directo en la carrera, o sea, y lo declaró al canal Plus, que es el canal francés que da cierto la Fórmula 1 en ese país. Piloto del día, Pablo, porque ya no hay mucho más que escarbar acá. Yo creo que por todos lados. Sí, yo creo que por todos lados debe ser Leclerc, el piloto que no se llevó el Grand Chelem, ¿cierto? Porque le faltó la vuelta rápida, que incluso en un momento se pensó que quizás la empezó a buscar al final, como tú dices, empezó a abrir un huevo con Piastri bastante fuerte, es porque empezó a acelerar. Yo creo que trató de evitar esta desconcentración, en el fondo empezó a meter un poquito de velocidad para quizás pensar menos en otras cosas hasta que se dio cuenta que estaba arriesgando mucho, porque verdad ya habían puesto algunos neumáticos nuevos, los que venían más atrás, y iba a estar difícil que lograra la vuelta rápida, así que le faltó solo eso porque hizo la pole. Lideró todas las vueltas, así que completó un fin de semana tremendo para él. Lo dijimos, bien emotivo, después las celebraciones. El príncipe está vuelto loco, Fred va a ser también, así que de hecho creo que se saltaron algunos protocolos ahí con el tema de la champaña incluso, así, y después las celebraciones. El príncipe llegó y le pasaron una champaña y empezó a lanzarla, ¿no? Y siempre lo que se dice en Mónaco es que el tirar la champaña no puede ser hacia atrás, no puede ser ni hacia el lado, es hacia adelante, porque no pueden manchar al príncipe. Mojar a la familia. Exacto, claro. A la familia real. Y acá no, quedó casi empapado y la verdad que muy, muy emotivo, la verdad que creo que en general el mundo de la Fórmula 1 muy alegres por Charles. A Max Verstappen también lo fue a felicitar. No vimos el mismo tipo de felicitaciones que vimos con Lando Norris, pero que claro, tampoco se da por el formato del circuito, ¿no? Pero yo creo que la interna sí obviamente ocurrió. Así que muy merecido por sacarse esta mufa, ¿cierto? Sacarse esta mala suerte de Charles. Hizo todo perfecto. Obviamente la carrera en sí no hizo vueltas espectaculares porque todos se dedicaron a conservar y no hubo mayor presión. Lo que sí llamó la atención, al menos esos primeros metros que tuvimos de carrera antes de la primera, en la largada, fue un Piastri muy agresivo. Hubiese sido muy interesante haberlo visto más adelante, pero bueno, la bandera roja nos lo quitó. Pero hubiese sido interesante. Sí, las dos lanzadas Piastri trató de apurar, de hecho en la segunda también, aunque en la primera de hecho fue Sainz el que casi se le mete, pero bueno. Una muy buena carrera también de Piastri, creo que sí.
Sí, muy buen fin de semana de Piastri, la verdad que clasificó muy bien por sobre Lando nuevamente, ojo con eso. Sí, En sí. Imola ya lo había hecho y en Mónaco nuevamente. Hay que ver cómo viene Canadá. ¿Quién no corrió ayer, Pablo? ¿Qué te pareció? Uf, yo creo que se le va a dar a Wang Yu. En el fondo, bueno, primero lo vimos casi, o sea, se salva de hecho del accidente por lento, porque había quedado tan atrás que ha rezagado. Y hay un detalle que, en el fondo, voy a explicar un poco, la regla esta del por qué la carrera volvió al inicio, ¿cierto? Con las Claro, posiciones de partida, porque hubo mucha especulación de por qué Sainz vuelve a salir tercero si es que había su posición es porque la Fórmula 1 necesita un punto la oficial referencia, para claro. medir cuál es la posición de cada uno. Y eso se hace en los sectores, ¿cierto? Siempre vemos sector 1, sector 2, sector 3. Esos son los puntos oficiales. Entonces, si bien no habían terminado la vuelta, si hubiesen pasado el sector 1 todos los autos, la Fórmula 1 podría haber medido la posición de cada uno de ellos y decir efectivamente, no sé, Sainz quedó atrás. Exacto. El problema es que Wang Wang Yu Yu no llegó antes de la bandera no lo había roja. pasado. Exacto, no No lo pasó del había pasado sector por uno quedar esperando. hasta antes de la Así, bandera roja. Así Entonces, que eso hizo que se reseteara en el fondo la carrera al principio y por eso Sainz no perdió su posición, claro, lo que fue también una cosa bien afortunada. claro, y ahí Así se toma que, como referencia pero, la línea de Safety Car 2, la de salida de los pits. así Entonces, es. ahí Pero Wang en Yu general, aprovecha, o sea, Sainz aprovecha esa situación gracias al chino. Por mi lado, los que no corrieron ayer, yo se la doy a Ocon. Lo de Ocon fue una estupidez de marca mayor. Era como. Y finalmente, si tú lo piensas, era el punto de Alpine que iban a lograr, porque de ahí sí, tenía que posicionarse delante de Gasly para tener el punto de Alpine. Y él quería ser el punto de Alpine y no Gasly. Y eso le exacto. sacó de casillas y lo llevó a cometer esa estupidez finalmente. Y por Sí, otro lado, me quedo también con un error no menor. Stroll, Alonso le hizo la estrategia sí, pues, a lo Magnussen, como tú dijiste hace un rato, cosa que nadie criticó, pero cuando lo hace Magnussen todos critican, bueno, insisto en ese punto, eh, y le deja el espacio y después se choca solo después de haber tenido una parada gratis, teniendo así para haber es. puntuado perfectamente y haberle dado a Aston Martin un buen punto. Ahí muy De mal hecho, Stroll. desde Alonso para atrás terminan a 2 vueltas del líder. En el fondo, imagínense la Claro, distancia que había. O sea, el tremendo, taco que armó. totalmente. Sí, el otro de eso es que en el fondo, si vemos, por ejemplo, Bottas fue uno de los pocos pilotos que ganó posiciones, Sí. tuvo una estrategia distinta, ganó posiciones, al final se favoreció obviamente también, aparte de los DNF, por este pinchazo de Stroll, y que uno de los pocos adelantamientos que hubo fue el de Sargent. No sé. Entonces, ya si Si te- Sargent hace un adelantamiento en Mónaco es porque la carrera ya está horrible. O sea, no puede ser. no sé, la No, salvó, yo creo ya que. salvó. Así Oye, que, nota de no la sé. carrera, Pablo. No me preguntes porque sabes que le voy a poner un 10 pero Pero por irracionalmente. favor. Este ranking tiene que tener todos No, estos outsiders de nota después para hacer el promedio del sí, año. Una no, ya está locura. bien. No, le voy a poner un 5 obviamente, más que nada porque sí, porque, o sea, con el punto extra de la emotividad, Claro, tiene el claramente la 5. carrera en sí llegó un Claro. 5. Fin de semana en general sí fue más entretenido, de hecho, eh, bueno, hay cosas que, por ejemplo, en este circuito, por lo mismo, como tú dices, que lo que uno valora más es la habilidad del piloto versus el circuito, que del Claro. piloto versus otro piloto. Las prácticas, por ejemplo, a diferencia de otras veces, Bueno, uno muy lo intensa. entretiene más, porque Sí. estás viendo constantemente de cómo van limando los tiempos, cómo van pasando cerca de los bordes de los muros, Sí. le da más esa sensación. Así que, pues, te digo, el fin de semana entero, que le pondría más nota a la carrera en sí, un 5. Sí. Yo la carrera le coloco. No, la verdad que un 3 y el fin de semana la quali es lo mejor. O sea, hay un 9 en quali fácilmente, así que si promediamos 9 y 3 12 ya le ponemos un 6 a la carrera. No da para el fin de semana podría ser un 6 pero la carrera un Claro. 3 la verdad que muy mala. En 2 semanas más se nos viene Canadá y por el momento no hay mejoras anunciadas por los equipos, pero ya es un circuito que es más establecido y que esperaríamos ver algo distinto en términos de cómo se está comportando el Red Bull, ¿no?
Sí, ahí está, de hecho, O está es como un la has punto dicho. bien Sí, llamativo porque, claro, quizás no he analizado mucho por esto mismo, desde el por qué, por ejemplo, Max, o sea, si bien pierde la última vuelta, fue un fin de semana donde nuevamente no se sentía cómodo. De hecho, él habló en algunas prácticas que saltaba como un canguro, de que el auto se le mueve mucho, claro. se le bachea. Entonces, pero lo que dicen los técnicos, ¿cierto? Los más especialistas es que Red Bull tiene estos problemas porque circuitos muy bachados o donde tienes que pisar mucho bordillo, el auto sufre más. Porque es un auto muy bajo, ¿cierto? Que está tan bien hecho para los circuitos en el fondo tradicionales, donde agarra todo ¿cómo se llama? La aerodinámica, el efecto suelo, ¿cierto? Bien construido, con una suspensión que lo permite ir muy bajo. Claro. En estos circuitos lo sufre mucho. Dicen que Canadá podría sufrir también porque tiene que tomar también mucho piano. Canadá y Singapur podrían ser dos Claro. circuitos que sufran, pero que para el resto de los circuitos probablemente vuelva. Así que está por ahí la esperanza de que en Canadá sigan sufriendo, lo que abre ¿cómo se llama? La discusión de si es que están abiertas las opciones de mundial para el resto de los equipos. Ferrari quedó O sea, al menos a nivel de eh, constructores parece que sí. O sea, está muy cerca Ferrari y McLaren viene escalando, pero ahí obviamente viene el juego de quién se quita puntaje, ¿no? Y al parecer ¿qué es el punto? y es mucho más sólida hoy día la pareja de Ferrari que la pareja de Red Bull. Y la de McLaren es un poco intermitente de repente, ¿no? Porque de repente está alguien muy adelante, pero Piastri tiende a cometer algunos errores o se le cae el ritmo y ahí yo creo que está abierto el de constructores, está abierto. Yo creo que ahí podríamos tener un nuevo campeón de constructores. ¿Y al de piloto no le dan ninguna opción? No, me faltan 2 carreras todavía. Después Sí, de Barcelona. Después de podría ser. Barcelona te la digo. Sí. Sí, podría ser. El punto es que, claro, de repente, si en Canadá de verdad Max tiene nuevamente problemas y no sé, o gana un Leclerc o gana un Norris, capaz que nos emocionemos y después te gana 5 carreras seguidas de nuevo cuando vuelvan Exacto. ya a Barcelona, Entonces, por eso, Austria. hay que mirar hasta Barcelona. Después de Barcelona te digo si tenemos mundial de pilotos o no. De Así piloto. que, bueno, queridos amigos, gracias por seguirnos nuevamente. Suscríbanse. Gracias por estar ahí. Y nos vemos después de Canadá. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau. Ya. Me tengo que ir.